El tercer tipo de relato que vas a usar con mucha frecuencia es el relato visionario. Es el relato que te va a ayudar a llevar a la práctica tu idea o tu proyecto, porque como buen creativo o creativa que eres, muchas veces vas a tener que vender un prototipo, vender un proyecto o vender incluso una visión o una idea que es bastante abstracta, y luego tu trabajo irá desarrollándose hasta que al final tengas algo que poder enseñar, una maqueta en madera, en plástico, un render, lo que sea. Pero hay veces que al principio es puramente intangible, es tu idea, es cómo vas a aproximarte al proyecto, cómo lo vas a realizar. Así que vamos a ver esos trucos y esos consejos para poner en práctica el relato visionario de tu proyecto o de tu idea. El primer consejo que te doy cuando tengas que pensar en ese relato visionario es hacerles confiar en tu humo. Acepta que lo que tienes que vender, que lo que tienes que comunicar, que lo que tienes que explicar es algo totalmente intangible, que es etéreo y que tú vas con tus palabras, con tus ideas, con a lo mejor quizás esbozos, pero no mucho más, vas a tener que hacerlo real. Luego literalmente vas a construir una realidad que no existe y vas a tener que hacerla visualizar y que ellos confíen en ese humo. Así que cuanto más prepares tu relato visionario, con mayor confianza vas a sentir que no está el humo, que de verdad es tu proyecto, que son tus ideas y que es muy tangible, aunque sea totalmente etéreo. El segundo consejo es hacer que entiendan que con tu idea, que con tu proyecto van a cambiar sus vidas para mejor. Luego no es centrarse solo en cómo el proyecto se hace realidad, sino también ayudarles a visualizar cómo su día a día va a mejorar. Si estás haciendo un proyecto de rehabilitación de un edificio, ¿cómo va a ser el llegar por la mañana a las 9 a la oficina y encontrarse ese edificio completamente rediseñado por ti? Si vas a vender una idea o un reportaje fotográfico, ¿cómo va a cambiar la portada y la relación que los lectores van a tener con esa publicación, con la imagen de portada que todavía vas a tener que realizar, que disparar, que hacer, ¿no? El tercer consejo, y este es algo que todas las personas que tenemos inquietudes creativas solemos caer en ello, es en rehuir del idealismo y de la inocencia, en parecer inocente cuando estáis describiendo ese proyecto. Ser creativo tiene una parte romántica, una parte de ensueño y una parte de gran optimismo y de capacidad de transformar una realidad o de crear realidades nuevas, pero no debemos sonar a personas idealistas con pajaritos en la cabeza imaginando un mundo de color de rosa. Precisamente muchas veces cuando contamos que el mundo puede ser color de rosa gracias a nosotros como creativos, ahí es cuando el cliente, cuando el interlocutor, cuando el jefe dice esta persona no es muy realista, no tiene los pies en la tierra, no me va a ayudar, a lo mejor va a ser excesivamente demandante con el equipo, a lo mejor no me va a cumplir los plazos, a lo mejor por ser tan idealista va a agotar la totalidad de los recursos económicos del proyecto y se va a quedar sin presupuesto a mitad de la obra, a mitad del proyecto, a mitad de la realización o del shooting de la película, etcétera, etcétera. Otro truco que siempre intento aplicar cuando trabajo con creativos y relatos visionarios es el que hay que ofrecer realidades como puños. Vamos a huir de las abstracciones, de las ideas etéreas. Estos son realidades y por tanto no es ser John Lennon y no es el cantar el Imagine y aparecer allí con flores y con violas y a bailar en una sala. No, no es eso. Es ofrecer realidades que son tangibles y que por tanto para ser tangibles tenemos que hacer gran uso de este otro consejo, la concreción y el detallismo. Hasta la saciedad tenéis que dar cuantos más detalles posibles mejor. ¿Cuántos son los centímetros del dintel de la puerta para colocar un nuevo marco que tenga esta estructura y dé una entrada diferente al edificio? Es decir, seamos muy precisos, muy concretos en los detalles, porque cuanto más detalles estéis dando en el relato visionario, más tangible vais a hacer ese humo, más real y más capacitados os van a percibir las personas que os estén escuchando. Un primer ejemplo que siempre narro o cuento cuando hablamos de relatos visionarios es el de el vendedor de un apartamento o de un piso sobre plano. No sé si alguna vez te has enfrentado a esa experiencia o lo has visto, pero a lo mejor en medio de la nada, en un día lluvioso, caen chuzos de punta y hay alguien que en un terreno que es grava o arena te tiene que vender tu apartamento. Y tu apartamento no existe, está allí, es un lodazal con lluvia
y ese vendedor entra y dice, bueno, cuidado, entra por este otro lado porque aquí va a estar el dormitorio que tiene tales dimensiones, aquí podrías poner la cama, fíjate la mesita de noche a la izquierda, y está señalando piedras, lodo, lluvia, no hay nada. Pero la idea de ese relato visionario es teletransportarte a cómo va a mejorar tu vida viviendo en ese apartamento, en esa casa, cuando esa casa esté construida. Vamos a ver dos ejemplos de relatos visionarios. El primero es tremendamente sencillo, es de Steve Jobs, y era una frase que él repetía que sintetiza la totalidad del relato visionario de Apple. En aquel momento él estaba todavía en el garaje y él, cuando le preguntaban ¿qué es eso que tiene, qué esa idea que te traes entre manos? No era nada, estaban en un garaje, y él decía, bueno, yo estoy haciendo un proyecto, una empresa que hará que todas las personas tengan una computadora personal en cada mesa. En aquella época dirás, bueno, eso no es un relato tan complejo, ¿dónde está el conflicto, etcétera? ¿Dónde están las emociones, la secuencia de acontecimientos? Fijaos que en la época en la que ellos dos chicos, jóvenes aún, estaban en el garaje, decir que una computadora podía colocarse en una mesa ya era muy provocador porque una computadora tenía el tamaño de una sala completa de comedor, eran enormes. Luego el primer conflicto era el decir, esto tendrá el tamaño para poder colocarse en una mesa. Y el segundo conflicto era el coste, es decir, el precio de una computadora era muy elevado y por tanto tenía un uso totalmente profesional para grandes empresas, y la provocación, el conflicto, era decir que cada persona tendría una computadora en cada mesa, es decir, sería accesible y asequible para todo el mundo. Después de ver el ejemplo de Steve Jobs, vamos a ver un segundo ejemplo. Se trata de un relato visionario que francamente tenemos que relacionarnos y estudiarlo con cierta precaución porque es un relato que dio origen a un fraude multimillonario. Me refiero al fraude de Theranos, de la empresa de análisis clínicos de Elizabeth Holmes. Esta es una chica que deja la universidad en Stanford, abandona sus estudios y parece que crea un proyecto que era el diseño de una máquina que iba a analizar la sangre de los pacientes y de una sola vez y en muy poco tiempo era capaz de producir unos análisis totalmente holísticos, 360 grados de la salud de las personas y a un precio muy bajo. Era un proyecto que en teoría iba a revolucionar la salud de Estados Unidos y la del mundo, y que esta chica Elizabeth Holmes logró ir creando y generando y aumentando y haciendo crecer las rondas de financiación de la empresa hasta convertirse en un fraude gigantesco. Ella nunca tuvo una máquina que funcionara y ella continuaba vendiendo y recaudando ese dinero de empresas, de multimillonarios en Estados Unidos, de políticos, líderes de opinión de prestigio, etcétera, etcétera. Un ejemplo muy bien hecho de relato visionario, por desgracia manipulador, por desgracia un fraude, pero vamos a aprender de aquellas partes que son positivas con el recuerdo y la precaución de que no queremos crear un relato visionario que no sea real y que debes trabajarte hasta la saciedad cuál es tu proyecto, por qué funciona y recordar los aspectos de concreción y detallismo. Vamos a ver el tráiler de la película The Inventor de Alex Gibney. We've got an incredible opportunity to try to uphold a legacy in Silicon Valley of changing the world. And we like to think about it as a movie, and you can begin to see that story in a better way. We see a world in which every person has access to actionable health information at the time it matters. A world in which no one ever has to say, if only I'd known sooner. A world in which no one ever has to say goodbye too soon. This future is beginning now. Bueno, como veis, muy interesante, muy bien elaborado, pero también terrorífico pensar que ella era consciente todo el tiempo que no tenía el proyecto realizado y que era solo un prototipo. ¿Qué cosas hace bien y qué cosas son interesantes de ese relato visionario? El primero, fijaos en la frase, vemos un mundo en el que cada persona tiene acceso a información médica en el momento necesario. Fijaos cómo ella es muy precisa y muy concreta a la hora de hablar de cómo funciona su idea, porque no dice
dice simplemente ahorro de costes o no dice sencillez, dice información médica concreta en el momento exacto. Y nos recuerda que en la medicina hay muchas enfermedades donde acceder a la información en el momento exacto es la solución para combatir la enfermedad. Con lo cual ella entra de manera muy precisa en detallar cuál es esa visión, cómo ella cree que va a solucionar el reto de los análisis clínicos en Estados Unidos. La segunda es cómo ella humaniza y mejora la vida de las personas, ¿no? Y cómo esa máquina de análisis clínicos iba a mejorar la vida de la gente. Ella decía, tras mi proyecto tendremos un mundo en el que nadie va a tener que decir ojalá lo hubiera sabido antes. Vuelve a incidir otra vez en cuál es la ventaja de su proyecto, dar la información concreta, exacta, en el momento exacto en el que esa persona lo va a necesitar y por tanto humaniza ese detalle en su relato visionario diciendo ojalá lo hubiera conocido antes, lo hubiera sabido antes, porque sabe cuán crítico es ese aspecto. Y la tercera, y es cuando más emocional se pone y mayor carga de profundidad tiene su relato, es cuando lo cierra diciendo, al fin y al cabo estoy hablando de un mundo en el que nadie tenga que decir adiós demasiado pronto. Luego, en realidad está prometiendo una vida más larga para aquellos usuarios de la máquina de análisis clínicos. Como veis, es un relato tremendamente ambicioso, un punto idealista porque describe ese mundo, pero combate ese posible pecado a la hora de narrar su relato, siendo muy concreta y muy detallista a la hora de describir cómo funciona su máquina. Ofrece la información concreta en el momento concreto, en el momento crítico en el que el paciente la va a necesitar y luego, por otro lado, termina humanizando y describiendo cómo es ese mundo para mejor. Es ese mundo en el que nadie va a tener que decir adiós demasiado pronto. Recuerda que no tendrás un solo relato visionario, sino que cada vez que tengas un proyecto, una idea, una maqueta, un render, etcétera, etcétera, vas a tener que crear el relato visionario de cómo esa idea o ese proyecto va a mejorar la vida de tu cliente o la vida de tus compañeros de empresa. Así que ten en cuenta todos estos puntos y idealmente adquiere el hábito de cada vez que tengas una idea y la tengas que contar frente a otros, anotar y escribir estas 4 o 5 ideas claves, cómo van a ser sus detalles, cómo vas a utilizar el mayor grado de concreción posible y cómo va a mejorar la vida de las personas, de tus compañeros, de tus clientes, para mejor narrando de la manera más emocional posible esa transformación. Bueno, hasta aquí el relato visionario, lo vas a tener que utilizar mucho en tu vida. Vamos con el siguiente tipo de relato, el relato educativo, en la próxima lección. Te espero allí.